El maestro Chuan tenía un discípulo llamado Seyú, el cual, sin abandonar sus estudios filosóficos, trabajaba como tenedor de libros en una manufactura de porcelanas. Una vez, Seyú le dijo a Chuan: «Maestro, has de saber que mi patrón acaba de reprocharme, no sin acritud, las horas que pierdo, según él, en abstracciones filosóficas, y me ha dicho una sentencia que ha turbado mi entendimiento». «¿Qué sentencia?», le preguntó Chuan. «Que primero es vivir y luego filosofar», contestó Seyú con aire devoto. «¿Qué te parece, maestro?». Sin decir una sola palabra, el maestro Chuan le dio a Seyú en la mejilla derecha un bofetón enérgico y a la vez desapasionado, tras lo cual tomó una regadera y se fue a regar un duraznero suyo que a la sazón estaba lleno de flores primaverales. El discípulo Seyú, lejos de resentirse, entendió que aquella bofetada tenía un picante valor didáctico, por lo cual, en los días que siguieron, se dedicó a recabar otras opiniones acerca del aforismo que tanto le preocupaba. Resolvió entonces prescindir de los comerciantes y manufactureros, gente de un pragmatismo tan visible como sospechoso, y acudió a los funcionarios de la administración pública, hombres vestidos de prudencia y calzados de sensatez. Y todos ellos, desde el primer secretario hasta los oficiales de tercera, convenían en sostener que primero era vivir y luego filosofar. Ya bastante seguro, Seyú volvió a Chuan y le dijo: «Maestro, durante un mes he consultado nuestro asunto con hombres de gran experiencia y todos están de acuerdo con el aforismo de mi patrón. ¿Qué me dices ahora?». Meditativo y justo, Chuan le dio una bofetada en la mejilla izquierda y se fue a estudiar su duraznero, que ya tenía hojas verdes y frutas en agraz. Entonces, el abofeteado Seyú entendió que la administración pública era un batracio muy engañoso. Advertido lo cual, resolvió levantar la puntería de sus consultas y apelar a la ciencia de los magistrados judiciales, de los médicos psiquiatras, de los astrofísicos, de los generales en actividad y de los más ostentosos representantes de la curia. Y afirmaron todos, bajo palabra de honor, que primero había que vivir y luego filosofar, si quedaba tiempo. Con mucho ánimo, Seyú visitó a Chuan y le habló así: «Maestro, acabo de agotar la jerarquía de los intelectos humanos y todos juran que la sentencia de mi patrón es tan exacta como útil. ¿Qué debo hacer?». Dulce y meticuloso, Chuan hizo girar a su discípulo de tal modo que le presentase la región dorsal, y luego, con geométrica exactitud, le ubicó un puntapié didascálico entre las dos nalgas. Hecho lo cual, y acercándose al duraznero, se puso a librar sus frutas de las hojas excesivas que no dejaban pasar los rayos del sol. Seyú, que había caído de bruces, pensó con el rostro en la hierba que aquel puntapié matemático no era otra cosa, en el fondo, que un llamado a la razón pura. Se incorporó entonces, dedicó a Chuan una reverencia y se alejó en el pensamiento físico en la tarea que debía cumplir. En realidad, a Seyú no le faltaba tiempo. Su jefe lo había despedido 3 días antes por negligencias reiteradas y Seyú conocía por fin el verdadero gusto de la libertad. Como un atleta del raciocinio, ayunó 3 días y 3 noches. Limpió cuidadosamente su tubo intestinal y no bien rayó el alba, se dirigió a las afueras con los pies calientes y el occipital fresco, tal como lo requiere la preceptiva de la meditación. Seyú estableció su cuartel general en la cabaña de un eremita, ya difunto, que se había distinguido por su conocimiento del Tao. Frente a la cabaña, en una plazuela natural que bordeaban perales y ciruelos, Seyú trazó un círculo de 8 varas de diámetro,
y se ubicó en el centro, bien sentado a la chinesca. Defendido ya de las posibles irrupciones terrestres, no dejó de temer en este punto las interferencias del orden psíquico tan hostiles a una verdadera concentración, por lo cual la órbita de su pensamiento dibujó también un círculo riguroso dentro del cual sólo cabía la sentencia: primero vivir, luego filosofar. Una semana permaneció Seyú encerrado en su doble círculo. Al promediar el último día, se incorporó al fin. Hizo 10 flexiones de tronco para desentumecerse y 10 flexiones de cerebro para desconcentrarse. Tranquilo, bajo un mediodía que lo arponeaba de sol, Seyú se dirigió a la casa de Chuan y tras una reverencia le dijo: Maestro, he reflexionado. ¿En qué has reflexionado?, le preguntó Chuan. En aquella sentencia de mi ex patrón. Estaba yo en el centro del círculo y me pregunté: desde su comienzo hasta su fin, ¿no es la vida humana un accionar constante? Y me respondí: en efecto, la vida es un accionar constante. Me pregunté de nuevo: ¿todo accionar del hombre no debe responder a un fin inteligente, necesario y bueno? Y me respondí a mí mismo: Seyú, dices muy bien. Y volví a preguntarme: ¿cuándo se debe meditar ese fin? ¿Antes o después de la acción? Y mi respuesta fue: antes de la acción, porque una acción libre de toda ley inteligente que la preceda va sin gobierno y solo cuaja en estupidez o locura. Maestro, en este punto de mi teorema me dije yo, entonces, primero filosofar y luego vivir. Seyú no aventuró ningún otro sonido. Antes bien, con los ojos en el suelo, aguardó la respuesta de Chuan, ignorando aún si tomaría la forma de un puntapié o de una bofetada. Pero Chuan, cuyo rostro de yeso nada traducía, se dirigió a su duraznero, arrancó el durazno más hermoso y lo depositó en la mano temblante de su discípulo.